Un lago completo desapareció, no por un terremoto, ni por una explosión, sino por un error de apenas unos metros bajo el agua. Y en cuestión de horas, todo fue absorbido por un agujero invisible. 20 de noviembre de 1980. Luisiana, Estados Unidos. Un lugar tranquilo llamado Lake Peigneur. A simple vista, era un lago común, poco profundo, de agua dulce, usado para pesca y recreación. Nada fuera de lo normal. Pero debajo de ese lago había algo importante. Un enorme domo de sal, y dentro de ese domo, una mina subterránea activa desde al menos 1919, con túneles que descendían hasta unos 1500 pies de profundidad. Y eso no era todo. En la superficie, justo sobre el lago, también se realizaban perforaciones petroleras. Dos industrias distintas, compartiendo el mismo espacio, sin saber que estaban mucho más conectadas de lo que parecía. Ese mismo día, una plataforma petrolera operada por Texaco estaba perforando el fondo del lago. Todo parecía una operación normal, hasta que ocurrió algo extraño. La broca se atascó, a unos 1200 pies de profundidad. Al intentar liberarla, comenzaron a escucharse ruidos inusuales, y la plataforma empezó a inclinarse. Ese fue el primer aviso. Pero el problema real estaba ocurriendo abajo, muy abajo. La perforación había atravesado accidentalmente una de las galerías de la mina de sal, un punto donde nunca debía llegar. Y en ese momento, todo cambió. El agua del lago comenzó a filtrarse hacia la mina. Al principio, lentamente. Pero había un problema. La sal se disuelve en agua, y eso hizo que el pequeño agujero comenzara a agrandarse. Cada segundo entraba más agua. Cada segundo el hueco crecía, hasta que el lago empezó a comportarse como un drenaje gigante. Se formó un remolino, primero pequeño, luego imposible de ignorar. La plataforma petrolera fue la primera en desaparecer. Después, 11 barcazas, un remolcador, árboles, muelles y partes completas de la orilla. Aproximadamente 65 acres de terreno fueron absorbidos. Todo estaba siendo tragado, como si el lago se estuviera vaciando desde abajo. Mientras eso ocurría en la superficie, abajo, en la mina, había entre 50 y 55 trabajadores, y empezaron a notar algo imposible. Agua, en un lugar donde nunca debería haber agua. Gracias a una detección temprana y a una evacuación bien ejecutada, todos lograron salir, sin una sola víctima humana. Un detalle que, considerando lo que estaba pasando, resulta casi increíble. Pero lo más sorprendente ocurrió después. El desastre dejó de ser solo local y empezó a afectar toda la región. El del Cambre Canal, que normalmente drenaba el lago hacia el mar, se invirtió. El agua comenzó a fluir en sentido contrario, desde Vermilion Bay hacia el lago. Incluso agua del Golfo de México comenzó a entrar. Se formó una cascada, de más de 150 pies de altura, la más alta de Luisiana en ese momento. Y dentro de la mina, el aire comprimido empezó a escapar violentamente, generando géiseres de hasta 400 pies. La escena fue descrita por testigos como algo irreal, como si la tierra misma se hubiera abierto. Todo esto ocurrió por una cadena muy simple. Una perforación petrolera intersectó accidentalmente una mina de sal. El agua entró, la sal se disolvió, el agujero creció y el sistema completo colapsó. No fue una explosión, no fue un desastre natural, fue una interacción mal coordinada entre dos actividades humanas y posiblemente un error de ubicación o de medición. Aunque nunca se confirmó completamente el detalle exacto. Cuando todo terminó, el lago ya no era el mismo. Pasó de ser un lago poco profundo, de agua dulce, a uno de los más profundos de Luisiana, con aproximadamente 200 pies de profundidad, y ahora de agua salobre. El ecosistema cambió por completo. La mina quedó destruida, las operaciones terminaron, se perdieron empleos, y el paisaje de Jefferson Island fue alterado para siempre. Curiosamente, 9 de las 11 barcazas que habían sido tragadas
reaparecieron días después, cuando la presión se estabilizó, como si el lago las hubiera devuelto. Todo comenzó con algo pequeño, una perforación, ligeramente fuera de lugar, un error técnico, difícil de notar en el momento, pero suficiente para convertir un lago entero en el drenaje de una mina. No fue una explosión, no fue un accidente espectacular, fue una cadena de causa y efecto, precisa, silenciosa y devastadora. Un recordatorio de que, cuando múltiples sistemas complejos interactúan, un solo punto de error puede cambiarlo todo. Si te interesan este tipo de historias reales donde pequeños errores generan consecuencias enormes, hay más casos como este en el canal.